Mi suegra llevaba 2 años diciéndole a toda la familia que yo iba a divorciarme. Y mi esposo no lo sabía. Anónimo dijo. 2 años sonriendo en cada cena familiar. 2 años aguantando los comentarios, las comparaciones, las preguntas que no eran preguntas. 2 años sin saber que mientras yo sonreía, ella le decía a toda la familia que mi matrimonio estaba terminando. Lo descubrí porque la exnovia de mi esposo me escribió para avisarme. Porque a ella le había hecho exactamente lo mismo. Bienvenidos a Anónimo dijo, el canal donde las historias más impactantes, las más oscuras, y las más complicadas de familia finalmente salen a la luz. Esta historia es sobre manipulación familiar, sobre mentiras que se construyen en silencio durante años, y sobre lo que pasa cuando la persona que ama finalmente decide mirar lo que lleva mucho tiempo evitando ver. Esto es lo que ella escribió, en sus propias palabras. Parte 1. La familia que nunca iba a aceptarme. Me llamo Elena Cross. Me casé con Leo hace 3 años, después de 2 de noviazgo, en una ceremonia pequeña que organizamos completamente solos porque así quisimos que fuera. Leo es el tipo de persona que hace que una relación parezca sencilla cuando no lo es, honesto, constante, con una capacidad para la calma en los momentos difíciles que yo todavía envidio después de 5 años juntos. Su madre es Celeste Knox. Y con Celeste empezaré por lo más honesto que puedo decir, nunca la entendí completamente. No en el sentido de que no la conociera. La conozco bien, demasiado bien. Sino en el sentido de que nunca terminé de entender qué quería de mí exactamente, porque cualquier cosa que yo hiciera parecía aterrizar levemente a la izquierda de lo correcto, sin que nadie me explicara jamás dónde estaba el centro. La primera vez que conocí a Celeste fue en una cena en su casa, 6 semanas después de que Leo y yo empezáramos a salir. Llegué con flores, porque alguien me había dicho en algún momento que era el gesto socialmente correcto para una primera visita de este tipo, y Celeste las recibió con la sonrisa específica de alguien a quien le traen flores cuando habría preferido vino o nada en absoluto. «Qué detalle tan dulce», dijo, con la entonación exacta con la que se describe algo como dulce cuando en realidad se quiere decir sencillo, predecible o levemente fuera de lugar. Las puso en un jarrón, en el fondo del aparador, donde no les llegaba demasiada luz directa pero desde donde eran perfectamente visibles como evidencia de que las había puesto en algún lugar. Durante la cena, Celeste me preguntó sobre mi familia, mi trabajo, mi formación académica, mis planes a largo plazo. Lo hizo con el tono exactamente correcto, el tono que hace que las preguntas parezcan interés genuino y afectuoso y no lo que también eran, una evaluación en tiempo real de si yo cumplía con los criterios que ella tenía en mente para la persona que querría en la vida de su hijo. Leo me había dicho antes de llegar que su madre tardaba un poco en abrirse con la gente nueva, y yo lo había tomado como la descripción razonable de una persona introvertida que necesita tiempo para construir confianza. Lo que no sabía entonces era que la versión de confiar en gente nueva de Celeste consistía en establecer, desde el primer encuentro, una jerarquía invisible en la que yo siempre estaría un peldaño más abajo que el estándar que ella había definido para la persona correcta para su hijo, un estándar que, sospecho ahora, estaba diseñado para no poder alcanzarse desde el principio. Los primeros meses fueron de ajuste mutuo, eso me dije a mí misma en ese momento, porque es la narrativa más accesible cuando todavía no quieres ver el patrón completo y cuando la persona que amas te explica que su madre simplemente necesita tiempo para confiar en la gente. Los comentarios eran pequeños, calibrados con una precisión que no creo que fuera completamente consciente pero que era muy efectiva, diseñados para generar una incomodidad específica sin cruzar la línea de lo que podría documentarse como irrespetuoso si alguien te preguntara al día siguiente qué exactamente había dicho esa persona. ¿No preferirías la receta con menos ajo? A Leo siempre le gustó así de su infancia. Qué interesante que no tengas muchos amigos de cuando eras pequeña. Yo creo que esas amistades de la infancia dicen tanto de una persona, de su capacidad de mantener vínculos. Leo me contó que no duermes bien últimamente, hay que cuidar eso, el estrés acumulado afecta mucho a los matrimonios jóvenes. Cada uno de esos comentarios, tomado de manera aislada, era casi nada. Era el tipo de cosa que, si lo repetieras a otra persona, sonaría exagerado, como si hubiera algo en tu percepción que le añadiera un peso que el comentario en sí no tenía. Eso es, precisamente, lo que hace que ese tipo de comunicación sea tan efectiva y tan difícil de confrontar directamente, la persona que lo vive lo siente acumulado, y la persona a quien se lo cuentas lo escucha suelto. Y sobre todos ellos, flotando siempre sin ser nombrada directamente, estaba la sombra de Valerie. Valerie Black era la exnovia de Leo,
con quien había salido durante 4 años antes de que terminaran de mutuo acuerdo, según me explicó Leo con la brevedad de quien ya dio esa explicación varias veces y considera el tema cerrado. Celeste la mencionaba con la frecuencia exacta para que yo no pudiera ignorarla pero tampoco pudiera confrontar el patrón sin parecer insegura o paranoica. Valerie tenía una manera de hacer que las reuniones familiares fueran tan especiales, todo el mundo se sentía muy acogido. Qué raro que no te gusten los perros, Valerie adoraba a los de la familia y ellos la adoraban a ella. Valerie, 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 siempre como referencia de algo que yo no era o que yo hacía diferente. Parte 2. La trampa del dinero y las deudas de gratitud. Antes de continuar, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en Anónimo Dijo las historias siguen llegando. Un año después de casarnos, Leo y yo empezamos a hablar en serio de comprar un apartamento. Vivíamos en uno rentado que era perfectamente funcional pero que ninguno de los dos sentía como un lugar permanente, y habíamos estado ahorrando con esa dirección en mente. Fue Celeste quien propuso la ayuda. En una cena familiar, frente a todos los presentes, anunció que ella y el padre de Leo querían contribuir con una parte del enganche como regalo de boda tardío. El número que mencionó era significativo. Leo me miró con esa expresión de alguien que no esperaba el gesto y no sabe bien cómo procesarlo en tiempo real. Yo sonreí de la manera correcta porque en ese momento era lo que la situación pedía. El problema con los regalos de las personas que quieren control disfrazado de generosidad es que no vienen con los términos escritos en ningún papel. Se dan de manera pública, con testigos, en un momento en que rechazarlos habría parecido ingratitud evidente o incluso una señal de arrogancia de parte de alguien que debería estar agradecido. Y una vez aceptados, existe para siempre la posibilidad de recordarlos en los momentos en que el beneficiario no se comporta de la manera que el donante esperaba. No necesitas amenazar explícitamente con retirar el regalo. Solo necesitas que todos los presentes en la sala recuerden que existe. En los meses siguientes, cada vez que yo intentaba establecer algún límite con Celeste, ya fuera sobre las visitas sin avisar, ya fuera sobre sus opiniones sobre cómo habíamos decorado el apartamento rentado donde vivíamos mientras ahorrábamos, ya fuera sobre su participación en decisiones que eran nuestras y no suyas, la conversación terminaba de alguna manera pasando por el apartamento que íbamos a comprar. No de forma directa. Celeste nunca usó las palabras, después de lo que hicimos por ustedes, con esa literalidad. Lo decía de otras maneras, referencias al sacrificio que implica apoyar a la siguiente generación, comentarios sobre lo mucho que los padres de Leo daban, sin esperar nada a cambio, y con qué naturalidad esa generosidad fluía hacia quienes la apreciaban de verdad. Silencios que duraban exactamente el tiempo necesario para que el mensaje llegara sin haber sido pronunciado formalmente, lo cual es una técnica de comunicación que requiere una inteligencia particular y un conocimiento profundo de cómo funciona la culpa en los demás. Leo, cuando yo le hablaba de esto, minimizaba. Así es ella, no lo dice con mala intención. Era la frase que escuchaba con una consistencia que en otro contexto habría sido reconfortante. Le creía, en parte, porque Leo genuinamente no percibía la mitad de lo que pasaba cuando él no estaba directamente presente, y en parte porque cuando los comportamientos son graduales y están distribuidos en el tiempo, la persona que los vive de manera completa tiene siempre más información que la persona que los ve en fragmentos seleccionados. Yo documentaba. No de manera obsesiva ni con ningún plan específico de para qué usarlo. Guardaba mensajes de texto que tenían comentarios con doble filo, anotaba fechas y frases en un cuaderno pequeño que guardaba en mi cajón de la mesita de noche, construyendo sin proponérmelo un expediente de casi 2 años de pequeñas grietas en la misma pared. Lo que no sabía era que Celeste también estaba construyendo algo. Solo que del otro lado, en las conversaciones a las que yo nunca estaba invitada. Parte 3. El mensaje que no esperaba recibir. La noche que cambió todo empezó de manera completamente ordinaria. Estaba revisando mis redes sociales un martes por la noche, Leo estaba en el cuarto leyendo, y llegó una solicitud de mensaje de una cuenta que no reconocí de inmediato. El nombre era Valerie Black. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos antes de abrir el mensaje. No con hostilidad, sino con la cautela de alguien que no sabe todavía qué tipo de conversación está a punto de tener. El mensaje era considerablemente más largo de lo que esperaba cuando vi que era un mensaje de texto de la exnovia de mi esposo a las 10 de la noche de un martes. Empezaba diciendo que sabía que este tipo de contacto era inusual y que entendería perfectamente si yo no quería responder,
pero que había estado dudando si escribirme durante casi 4 meses y que finalmente había decidido que la información que tenía era demasiado relevante para no compartirla con la persona a quien afectaba directamente. Decía que había salido con Leo durante 4 años, que su relación había terminado bien entre ellos, pero que los últimos 2 años de esa relación habían sido difíciles de una manera que ella nunca había entendido del todo hasta que vio, en una reunión familiar reciente a la que había asistido como invitada de otra persona de la familia, algo que la hizo pensar en mí. Había escuchado a Celeste hablar de mí con otros familiares. No de manera positiva. Celeste, según Valerie, estaba diciéndole a la familia extendida que mi matrimonio con Leo estaba en problemas serios, que yo no era feliz y que era cuestión de tiempo antes de que las cosas se rompieran. Que Leo merecía algo mejor. Que ella había intentado hablar conmigo pero que yo era difícil de abordar. Todo eso, decía Valerie, era lo mismo que Celeste había hecho durante los últimos 2 años del noviazgo de ella con Leo. Había sembrado en la familia la idea de que Valerie era inestable, difícil, no adecuada. Valerie había tardado años en entenderlo porque, desde adentro de la relación, nunca tuvo acceso a lo que Celeste decía cuando ella no estaba presente. Te escribo, terminaba el mensaje, porque yo desearía que alguien me hubiera avisado a mí. Me quedé en el sofá con el teléfono en la mano durante un tiempo que no sé cuantificar con precisión. Sentí varias cosas al mismo tiempo, sorpresa, rabia, algo que se parecía a la confirmación de algo que había sospechado pero nunca podido nombrar. Y también, encima de todo eso, una tristeza específica, la de alguien que acaba de entender que el problema no era solo ella, que había otro precedente, que el patrón era más antiguo de lo que yo pensaba. Leo entró al cuarto en algún momento y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que en un momento le explicaba. Me fui al baño, cerré la puerta, y me quedé unos minutos con el agua corriendo simplemente porque necesitaba un espacio sin que nadie me mirara mientras procesaba lo que acababa de leer. Parte 4. La conversación que cambia un matrimonio. Esa misma noche le mostré el mensaje de Valeria a Leo. No con acusaciones. No con el inventario completo de los 2 años de comentarios que había ido guardando. Solo el mensaje, porque quería que lo primero que Leo procesara fuera una fuente que no era yo, una persona que no tenía ninguna razón para inventar lo que había escrito. Lo leyó 2 veces, con una concentración que no era habitual en él cuando leía algo en el teléfono. La primera vez con la expresión de alguien que está absorbiendo información nueva en tiempo real, procesando cada frase. La segunda vez más despacio, deteniéndose en ciertos párrafos que yo había notado también cuando lo leí. ¿Hace cuánto recibiste esto?, me preguntó. Esta noche. Hace 1 hora. Silencio. Del tipo que se llena de lo que la persona que lo sostiene está pensando y reorganizando internamente. ¿Tú sabías algo de esto antes?, me preguntó finalmente, y en la pregunta había varias cosas al mismo tiempo, la curiosidad genuina, pero también la pregunta implícita de si yo había estado guardando información sin decírsela. Le dije la verdad completa, que yo no sabía lo específico de lo que Celeste decía a la familia extendida cuando yo no estaba presente, pero que había notado durante los últimos meses que algo en la actitud de algunos familiares de él hacia mí había cambiado de una manera que no tenía ninguna explicación visible. Que en las últimas 2 reuniones familiares, tíos y primas que antes interactuaban conmigo con calidez habían adoptado una distancia particular, más cortés que cálida, del tipo que se usa con alguien de quien uno sabe algo que prefiere no mencionar directamente. No lo entendí cuando pasó, le dije. Ahora sí lo entiendo. Leo se quedó callado durante lo que estimé como 10 minutos, aunque puede haber sido más o menos. No de la manera en que los silencios son vacíos e incómodos. De la manera en que están llenos de cosas que se están revisando internamente con una atención que no deja espacio para palabras externas. Necesito hablar con ella, dijo finalmente. Lo sé. Y necesito decirte que esto no tiene nada que ver con lo que siento por ti. No, respondí. Eso ya lo sé. Pero necesito que entiendas que esto no es solo un malentendido de Celeste o una cosa que se puede resolver con una conversación de media hora. Esto es un patrón de 2 años que le pasó también a Valerie. Asintió. Lentamente. La conversación con Celeste ocurrió 4 días después de esa noche, cuando Leo tuvo el tiempo y el espacio emocional para organizarse de manera que no fuera simplemente reactivo. Me preguntó si quería estar presente. Le dije que no, por elección propia. Esa era su madre, esa conversación era suya,
y yo no quería que ninguno de los dos pudiera usarme como centro de la discusión en lugar del patrón de comportamiento que era el problema real. Lo que pasó en esa conversación me llegó después, a través de Leo, que me lo contó con una honestidad que agradezco, aunque algunas partes de lo que me dijo me costaron escuchar. Celeste no negó haber hablado de nosotros con la familia. Lo que hizo fue reencuadrar sistemáticamente cada cosa que se le mencionaba. Todo lo que había dicho era preocupación genuina por su hijo, intentos de una madre de proteger a su familia, malentendidos de buena fe de alguien que quizás no había encontrado las palabras correctas. No admitió haber mentido en ningún momento porque, dentro del sistema de interpretación que usaba para sus propias acciones, lo que decía de mí no eran mentiras sino su versión de la realidad, que es una distinción que algunas personas hacen con total convicción y que hace las conversaciones sobre sus consecuencias enormemente difíciles de tener. Leo le preguntó directamente sobre el dinero del apartamento, sobre si esa contribución había sido siempre incondicional como ella había dicho en su momento o si había supuestos implícitos sobre lo que esperaban a cambio. Celeste respondió que su apoyo a sus hijos siempre había sido y sería incondicional, sin ninguna condición de ningún tipo. 3 días después, el padre de Leo llamó para decirle que habían revisado su situación financiera y que lamentablemente no podrían hacer la contribución que habían prometido. Parte 5. Lo que elegimos hacer con lo que quedó. El dinero del apartamento no iba a llegar. Esa era la realidad nueva de esa semana, y las 2 primeras noches después de saberlo fueron difíciles de una manera que no quiero romantizar ni minimizar. El apartamento era un plan concreto que los dos habíamos construido en detalle durante meses, con una fecha aproximada y una zona específica de la ciudad y criterios muy claros sobre lo que buscábamos, y perder esa contribución significaba retrasarlo al menos un año, probablemente algo más. Eso dolía de manera real. Sería deshonesto no decirlo. Pero también era, en retrospectiva, la resolución más limpia que el universo pudo habernos dado. Porque mientras esa contribución existiera como posibilidad real, habría existido para siempre como palanca. Y yo había aprendido, en 2 años, que una palanca en manos de alguien que no quiere tu bienestar de manera genuina es más costosa que cualquier retraso en cualquier plan de vida, independientemente de cuánto cueste ese retraso en términos prácticos. Leo tomó distancia de sus padres. No de manera dramática, sin discurso público ni ruptura escenificada. Simplemente redujo la frecuencia de contacto, declinó las cenas familiares por un tiempo, y cuando volvió a tenerlas fue con límites que antes no existían, visitas con aviso previo, participación en nuestras decisiones domésticas que terminó con la primera pregunta no bienvenida y no con la 10ª. Hubo conversaciones difíciles entre Leo y yo durante esas semanas, de las honestas y complicadas que tienen las parejas cuando algo sacude la estructura de lo que creían que sabían. En algunas de esas conversaciones Leo me dijo cosas que me costó escuchar pero que agradezco que dijera, que durante parte de esos 2 años él había elegido no ver cosas porque verlas implicaba una conversación con su madre que no quería tener, que la comodidad de minimizar le había resultado más accesible que la incomodidad de confrontar. No lo perdoné de inmediato porque el perdón inmediato en esos casos es mayoritariamente performance, no proceso real. Pero sí le creí cuando me dijo que entendía lo que había pasado, y esa credibilidad fue el punto desde donde empezamos a construir algo diferente. Respondí el mensaje de Valeria una semana después de recibirlo. Le dije que le agradecía que hubiera escrito, que la información había sido dolorosa pero importante, y que esperaba que su vida estuviera yendo bien. Respondió brevemente, con amabilidad, y esa fue la única conversación que tuvimos. No éramos amigas ni teníamos por qué serlo. Pero había hecho algo que requería valentía y que cambió el curso de lo que estaba pasando en mi vida, y eso merece reconocerse aunque no requiera una relación sostenida. Han pasado 14 meses desde esa noche en el sofá con el teléfono en la mano. Leo y sus padres tienen una relación que existe pero que ya no define nuestras vidas de la misma manera ni con la misma intensidad de antes. Las conversaciones entre ellos son más cortas, más espaciadas, con límites que Leo sostiene de una manera que a veces le cuesta y que yo veo costarle, lo cual también duele desde fuera aunque sea la consecuencia correcta. Celeste y yo tenemos una relación que es educada, funcional en los contextos donde es necesaria, completamente distinta de lo que era cuando yo todavía estaba intentando ser aceptada por ella. No es la relación que yo habría querido tener con la madre de mi esposo, que es una afirmación que todavía me cuesta hacer sin sentir algo parecido a la tristeza de algo que no pudo ser. Pero es una relación honesta en el sentido de que ninguna de las dos finge que somos lo que no somos, y eso vale más que la versión falsa que existía antes.
El apartamento lo estamos comprando solos, más despacio de lo que lo habríamos hecho con la contribución original, con un plan financiero revisado que depende únicamente de los dos, sin ningún nombre externo que pueda aparecer en la conversación en los momentos en que alguien decida que tiene algo que reclamar. La primera vez que fuimos a visitar una propiedad juntos, sin ninguna otra agenda que la nuestra, fue una experiencia que no esperaba que se sintiera tan diferente de las veces anteriores. Pero se sentía como algo que solo era nuestro, construido únicamente desde lo que los dos habíamos decidido, y esa diferencia fue mayor de lo que habría anticipado. Hubo conversaciones difíciles entre Leo y yo durante esos primeros meses después de todo. De las honestas y complicadas que tienen las parejas cuando algo sacude la estructura de lo que creían que sabían el uno del otro. En algunas de esas conversaciones Leo me dijo cosas que me costó escuchar pero que agradezco que dijera porque eran ciertas, que durante parte de esos 2 años había elegido no ver algunas cosas porque verlas implicaba una conversación con su madre que no quería tener, que la comodidad de minimizar le había resultado más accesible que la incomodidad de confrontar a algo tan complicado como la propia familia. No lo perdoné de manera inmediata porque el perdón inmediato en esos casos es mayoritariamente performance, no proceso real. Pero sí le creí cuando me dijo que entendía lo que había pasado, y esa credibilidad fue el punto desde donde empezamos a construir algo diferente de lo que habíamos tenido antes. Respondí el mensaje de Valeria una semana después de recibirlo. Le dije que agradecía que hubiera escrito, que la información había sido dolorosa de recibir pero que era exactamente lo que necesitaba tener para entender lo que había estado pasando durante 2 años. Que esperaba que su vida estuviera bien. Respondió brevemente, con la calidez directa de alguien que sabe que la conversación ya cumplió su función y no necesita extenderse más de lo necesario. No somos amigas ni tenemos por qué serlo. Pero hizo algo que requería una valentía particular, que fue ponerse en una posición incómoda para avisar a alguien que ni siquiera conocía porque le habría gustado que alguien hiciera lo mismo por ella, y eso merece reconocerse aunque no requiera ningún tipo de relación sostenida. Aprendí algo que no había entendido en los primeros años de matrimonio, que algunas personas no pueden aceptarte no porque tengas ningún defecto específico que puedas identificar y corregir, sino porque aceptarte implicaría compartir algo que consideran completamente suyo y que no tienen intención de compartir. Y que el tiempo que pasas intentando ser aceptable para esas personas es tiempo que no estás dedicando a construir la vida que quieres. El ajuste llega cuando decides que ese costo es demasiado alto, independientemente de lo que venga después de tomar esa decisión. ¿Tú también has tenido suegros o familiares políticos que hicieran algo similar? ¿O conoces a alguien que haya vivido este tipo de manipulación familiar? Cuéntame en los comentarios, quiero leer tu historia. Si esta historia te llevó a algún lugar, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. En Anónimo dijo las historias siguen llegando. Nos vemos en el próximo video.